mamitas. Hoy día es viernes 29 de mayo del año 2020. Hoy día vamos a empezar nuestra actividad con una canción. A ver. Sal, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Sal, solcito. El solcito nos da mucha alegría o tristeza, mucha alegría. Entonces nuestra actividad del día de hoy es dramatizamos un cuento en familia. Ahora van a pensar qué cuento van a dramatizar ustedes y cuál es su propósito. Hoy vamos a dialogar sobre lo que se necesita para dramatizar un cuento. Ahora a ver, ¿qué será dramatizar? Dramatizar es un lenguaje dramático, es expresar, comunicar. ¿Y cuál es nuestro elemento principal? Nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo vamos a realizar movimientos, vamos a realizar gestos, vamos a dialogar entre dos personas. ¿Y qué voy a hacer con mi rostro? Voy a expresar mis emociones, alegría, tristeza, susto. Depende qué es lo que voy a crear, qué tipo de cuento o qué tipo de historia. Las dramatizaciones son sencillas, son también creativamente y tengo que imaginar, tengo que expresar mis ideas, qué es lo que quiero contar. Para dramatizar, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Algunos pasos. Primero es el argumento. ¿Y qué es el argumento? El argumento es lo que yo voy a crear, la historia o el cuento que voy a crear. ¿Recuerdan el día de ayer que les conté? Choco busca una mamá. Entonces, ¿cuál sería el argumento de este cuento? Es que Choco busca una mamá. Él no tiene una mamá. Sale a buscar al bosque si encuentra una mamá. Él camina y camina y camina, encuentra muchos animales, pero ninguno se parecía a él. Y finalmente la señora Osa le dice, yo voy a ser tu mamá. Entonces, de esa manera termina. O sea, ese es el argumento. Y ahora, después de elegir o de crear nuestro cuento o nuestra historia, tengo que ver qué personajes van a ir en mi cuento. Por ejemplo, continuamos con la historia de Choco. Ahí, ¿quién era el personaje principal? Choco. ¿Con quién se encontró Choco primero? Con la señora Jirafa. Luego, ¿con quién se encontró? A ver, niños, ¿se acuerdan? Con la señora Pingüino. ¿Y con quién se encontró después? Una que tenía dientes bien grandes, con la señora Morsa. Y finalmente, ¿con quién se encontró? Con la señora Osa. Entonces, todos ellos son los personajes de ese cuento. Cuando ustedes creen un cuento, también tienen que ver qué personajes van a participar. Luego de haber elegido los personajes, tengo que ver el escenario. ¿Dónde va a ocurrir el cuento? ¿O dónde va a ocurrir la historia? A ver, continuamos con la historia de Choco. ¿Cuál era el escenario? ¿Habrá sido la playa? ¿Habrá sido un castillo? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que han escuchado el cuento de Choco? A ver. No, ahí me dicen de que no ha sido el castillo, no ha sido la playa, ha sido el bosque, porque ahí estaban los animales. Entonces ese es el escenario. Entonces nosotros si depende del cuento, tengo que decorar, ambientar mi escenario. Y luego de eso tengo que elegir los disfraces. Según mi cuento tengo que elegir los disfraces. Si ustedes eligieran, por ejemplo, el cuento de Choco, ¿qué disfraz llevarían a ver el personaje principal? ¿Llevará unas orejas grandes, así como del elefante? Choco tenía orejas largas.
¿Grandes? No. ¿Qué tenía en su cuerpo Choco? ¿Tenía pelos? No, que tenía pluma y tenía un pico grande. Entonces, de acuerdo al personaje, tiene que ser el disfraz. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para hacer su cuento y dramatizar. Primero el argumento, luego los personajes, luego el escenario y los disfraces que van a utilizar. Entonces, esos son los pasos a seguir y que tienen que aportar sus ideas. La familia tiene que crear su cuento o su historia. Todos tienen que estar de acuerdo. Eligen los personajes y cada uno va, qué es lo que va a representar. Sus disfraces también los pueden elaborar todos y así van a realizar el cuento creado por ustedes o un cuento cortito que les gustaría dramatizar. ¿Y cuánto tiempo deben de durar este cuento? Será pues 5 a 10 minutos, no mucho tiempo porque si no a veces el cuento ya no es tan interesante, ¿ya? ¿Cuál va a ser la evidencia de ustedes? Va a ser que van a grabar un video dramatizando su cuento favorito o su historia favorita. ¿Y quiénes van a participar? La familia. ¿Ya? Esa es la evidencia. Quizá pueden elegir, ya les he dicho, los personajes, hasta los superhéroes, o sea, los animalitos, como observamos aquí, el elefante, la jirafa, el mono, el lobo, el oso o la ranita. Y quizá también pueden utilizar sombreros de acuerdo al personaje que van a representar. ¿Entendieron, niños? Y no se olviden de ver el programa en el canal 7, Aprendo en Casa, y de realizar las evidencias, porque diariamente aprendemos cosas interesantes y cosas nuevas. Y entonces, niños, terminamos por el día de hoy. Hasta el día lunes.